La vigilia pascual está llena de maravillosos signos. Durante la víspera del domingo de resurrección, el sábado santo, por la noche, se celebra la vigilia pascual. En ella la Iglesia celebra la fiesta más importante para los cristianos, la resurrección de Cristo y su triunfo sobre la muerte. La celebración está llena de signos maravillosos. Se inicia en total obscuridad, siempre durante la primera luna llena de primavera, para recordar que antes de la creación solo existía Dios y que, después de la crucifixión, aparentemente el pecado y la muerte habían vencido al amor de Dios, pero nadie puede contra el poder de Dios. Por eso se enciende el fuego nuevo para recordar que Dios es luz y fuego transformador, y con él se bendice y se enciende el cirio pascual, signo de Cristo resucitado, luz del mundo. Mientras el cirio entra en procesión, todos van encendiendo su luz de él, como signo de que la luz de Cristo se sigue extendiendo por todo el mundo. Después se entona el pregón pascual, un cántico muy antiguo con el que se anuncia al mundo la resurrección de Cristo y se agradece a Dios por ella. Alégrense las jerarquías del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso. Posteriormente, inicia la liturgia de la palabra en la que se pueden leer hasta 9 lecturas a las que se responde con un salmo y una oración. En ellas se recuerda la creación y se agradece a Dios porque sigue regenerando el mundo. También se recuerda cómo Abraham le ofreció a Dios a su propio hijo al grado de sacrificarlo, y por esta acción y su gran fe, Dios lo convirtió en el padre del pueblo de Israel y de la Iglesia. Además, ese hecho profetizaba que Dios nos entregaría a su propio Hijo amado, como lo hiciera Abraham. La lectura del Éxodo y de los profetas recuerda cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y cómo el pueblo, guiado por Moisés, cruzó el desierto y pudo llegar a la tierra prometida. Al llegar a este punto de las lecturas, se tocan las campanas y se canta el Gloria. La lectura de San Pablo nos recuerda que quienes estamos unidos a Cristo por la fe, también resucitaremos con Él. El canto del Aleluya prepara alegremente la proclamación del Evangelio, en que se menciona el sepulcro vacío y se anuncia la resurrección de Cristo. Después de la lectura del Evangelio se bendice el agua llamada de gloria, con la que los presentes son rociados después de renovar su bautismo. Es frecuente que en esta celebración se realicen bautismos de adultos y muy raramente de niños. La renovación del bautismo se hace renunciando a Satanás y manifestando nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Posteriormente, la misa continúa con el ofertorio, la consagración, la comunión y termina con la bendición solemne de Pascua. Es tradición que los fieles lleven agua de gloria a sus hogares para renovar la bendición de su casa. Antiguamente, recordando que el sacerdote rociaba a los fieles con agua durante la misa, muchos parodiaban ese momento por la mañana bañando a los incautos o aprovechando cualquier pretexto para mojarse. La tradición de obsequiar huevos de Pascua surgió porque durante mucho tiempo estaba prohibido comer huevo en la Cuaresma. Esto hacía que quienes tenían aves cocieran los huevos que éstas ponían y los marcaran con colores para obsequiarlos después de la Cuaresma. Poco a poco los decoraron con más detalles. Después surgirían los huevos de chocolate. También se solían obsequiar huevos de madera para zurcir, recordando que Cristo reparó nuestra naturaleza rota. En Rusia y otros lugares de Oriente, los huevos de madera se decoran con magníficas imágenes religiosas, pero los más costosos son los huevos de Pascua que fabricó el orfebre Fabergé
entre 1884 y 1917 para el zar de Rusia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, nos ponemos ante tu presencia. Este domingo de resurrección queremos orar. Queremos encontrarnos con el Cristo resucitado, que sale del sepulcro, de la muerte, para llenar nuestros sepulcros y nuestras muertes de vida. Te suplicamos que nos ilumines para poder comprender el mensaje que Dios quiere manifestarnos el día de hoy. El día de hoy, domingo de Pascua, 4 de abril, vamos a hacer nuestra meditación en base al Santo Evangelio según San Juan, Juan 20 del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, no con los lienzos en el suelo, sino doblados en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El triduo sacro llega a su fin. La pasión y muerte del Señor deja en el corazón la huella de una experiencia de dolor, incertidumbre e incluso de frustración. Pero el primer día, después del sábado, el cuerpo del Señor no se encuentra en el sepulcro. Él no está ahí, ha resucitado. De un día a otro cambia por completo nuestro sentir. Ya no es la tristeza o el sufrimiento lo que inunda el alma. Ahora tenemos el gozo de la resurrección del Señor. La liturgia nos presenta el relato del Evangelio de Juan. En él encontramos varios elementos para comprender y actualizar el episodio de la resurrección. El texto inicia con una frase que nos remonta directamente a Génesis, el primer día. Este primer día nos recuerda al principio de la creación. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, todo el universo organizado. Del caos fue dando forma a toda la creación hasta concederle su bondad original. Hoy se realiza en nosotros una nueva creación. En este primer día, Dios lleva a cabo una nueva creación. Su Hijo Jesús fue introducido en el caos y en la oscuridad, en su pasión y muerte. Pero ahora es resucitado y en Él resucitamos todos nosotros. Resucita la creación entera, siendo así recreada. Del caos de la muerte y la oscuridad, del caos de nuestra muerte y nuestra oscuridad, se pasa a la luz de la nueva vida. La resurrección es esa nueva vida en el Espíritu. Es la posibilidad de ser introducidos a la vida de Dios, al misterio trinitario, a la comunión con el Señor. Esto se ve claro en el texto del Evangelio cuando Juan dice que es el día después del sábado. El sábado, el Shabbat, fue instituido el séptimo día cuando Dios descansó de su obra creadora. El sábado era el día en el que el hombre estaba llamando a plenificarse en Dios, a descansar en Él
y a dedicar el día a Yahvé, esto es, a la comunión con Él. El octavo día, después del sábado, nos remite a la plenitud del mundo venidero. En el sacrificio de Cristo en la cruz se lleva a plenitud el Shabbat. El hombre puede entrar en la comunión definitiva con Dios, porque Jesús le ha alcanzado la gracia con su pasión y su muerte. Ahora sí, la creación entera está lista para iniciar el tiempo del mundo venidero en el octavo día. Es a través de la resurrección de Jesús que todos nosotros podemos ser introducidos al mundo venidero, a la nueva vida, a la vida de los resucitados. Nosotros somos, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, masa nueva, panes sin levadura. La corrupción ha quedado atrás junto con el caos. Dios ha hecho nuevas todas las cosas con el sacrificio de Cristo. Se ha realizado una nueva creación. Esto ya se ha cumplido. Dios nos ha sacado de las tinieblas del caos para llevarnos una nueva vida. Pero para que esto se realice en nuestra vida nos pide fe. El mismo evangelista anuncia que cuando María Magdalena va al sepulcro estaba todavía oscuro. Jesús ya había resucitado. La luz ya había inundado la tierra, pero María Magdalena no era capaz de percibirla. Llega al sepulcro, lo ve vacío y regresa al encuentro de los discípulos todavía ingenua y sin fe. Será el discípulo amado el que al llegar al sepulcro y verlo vacío, finalmente sea capaz de ver la luz de la nueva creación. El texto nos dice, vio y creyó. Creyó que Jesús había resucitado, y solo el que creyó pudo ver al Señor en su gloria, en su aspecto de resurrección. Pedro nos dice en el discurso recogido en el libro de los Hechos de los Apóstoles que concedió verlo no a todo el pueblo, sino que únicamente a los testigos, esto es, a todos los que se habían convertido, a ejemplo del discípulo amado, en discípulos amados que ven y creen. Aquí se juega todo. Jesús ha resucitado. Jesús ha vencido a la muerte. Jesús ha llenado de luz la oscuridad. La pregunta es, ¿la vemos? ¿Tenemos la fe suficiente para creer en el resucitado? Solo por la fe podremos decir con el salmista, este es el día del triunfo del Señor. Terminemos.